El CAMPS presenta Crónicas de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, un espacio dedicado al análisis del origen, desarrollo y aplicación vigente de los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones en el ámbito laboral y de la seguridad social. Con el maestro José Héctor López Abasolo y con el doctor José Rubén Flores Hernández. Comenzamos. Buenas tardes, estimado auditorio. El día de hoy los saludan sus anfitriones, el licenciado José Héctor López Abasolo y su servidor, el doctor José Rubén Flores Hernández, en una emisión más de su programa Crónicas de Derecho del Trabajo. Hoy vamos a continuar con lo que dejamos pendiente en el capítulo 3, en cuanto al tema de la instalación, historia, actualidad del ofrecimiento, estrategias y su impacto en el patrón, el trabajador y la seguridad. En este caso, pues es la parte 2. En ese orden de ideas, hoy vamos a desmenuzar uno de los procesales más polémicos de nuestra historia, la famosa la reversión de la carga de la prueba mediante el ofrecimiento del trabajo. Recordemos que en el capítulo 3 analizamos las bases del despido injustificado y hoy damos un paso adelante, por lo cual le cedo la palabra a mi estimado colega, el licenciado José Héctor Abasolo. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos los que nos sintonizan. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar lo que aquí proponemos con base en las jurisprudencias que hemos tenido la oportunidad de leer y también con base en los juicios que hemos promovido. Dices bien, Rubén, en el sentido de que esta figura causa bastante polémica. Incluso me atrevo a decir que es un gran porcentaje de los expedientes. La oferta de trabajo se hacía mucho en las contestaciones de demanda. Ya tuvimos oportunidad en un primer acercamiento, una sesión pasada, de poder platicar de algunos principios de el derecho procesal, estrictamente de la oferta de trabajo, estrictamente de las cargas probatorias, la forma en la que el patrón puede contestar la demanda, que no son las únicas, pero sí son las más comunes en los tribunales, en las juntas. También analizamos un tanto cuáles son esas conductas del patrón, cuáles son los elementos de la oferta de trabajo y ahora entraremos más propiamente ya a más teoría de este ofrecimiento de trabajo. Me gustaría empezar con unas diapositivas que si me Sí, apoyan si nos para apoyan, por compartir. favor, sí, es lo que justo pensaba. Y Y que nos apoyen con... Ahí está, ahí es. Es. Perfecto. Ok. Es importante distinguir, estimado auditorio y Rubén, la figura del ofrecimiento de trabajo no es un allanamiento. Es decir, a diferencia de las figuras procesales civiles donde con el allanamiento la litis se resolvía, cuando propiamente decías que el actor tenía razón a todo y con ello venía una resolución, en la oferta de trabajo no sucede así, a pesar de que propiamente el patrón confiesa el puesto, el horario, el salario y su conducta procesal es prueba para poder ofrecer este trabajo y revertir la carga. No es lo mismo que un allanamiento. Propiamente en el ofrecimiento de trabajo, el juicio subsiste para ver si el ofrecimiento de trabajo es de buena fe. La consecuencia jurídica sería que se condene al pago de los caídos y por el contrario, si es de mala fe, seguiría por el tema de los salarios caídos. Digo, perdón, si es de buena fe, revierte carga probatoria, le correspondería al trabajador demostrar la existencia del despido y con ello también cortan salarios caídos. Entonces es atinente precisar que no es propiamente un allanamiento, sino que sigue la figura para continuar con el procedimiento para ver si son procedentes o no los salarios caídos. Decíamos también que el ofrecimiento de trabajo no incide en la conducta propiamente del trabajador, es decir, el trabajador puede rechazar las veces que quiera este ofrecimiento de trabajo y no va a incidir propiamente en esta bondad en el empleo. ¿Por qué? Por criterios jurisprudenciales, el trabajador puede aceptar este ofrecimiento de trabajo incluso hasta antes de que se emita un laudo. No basta que se lo haya ofrecido una vez, dos veces o tres. El trabajador puede en cualquier momento, hasta antes de la emisión del laudo, aceptar este ofrecimiento de trabajo. Entonces, nunca va a incidir la conducta procesal del trabajador. Solamente incide cuando hablamos de los salarios caídos. Recordemos que en este tema de los salarios caídos sí hay que estar atendiendo a saber sobre quién pesa que todavía no se haya registrado el trabajador. Si es a través de la junta, por culpa del patrón o propiamente por culpa del trabajador. Si es por culpa de la junta, tenemos que los salarios caídos se deberían cortar al momento que se usó el ofrecimiento de trabajo, es decir, en la audiencia. Si es por culpa del trabajador, seguiría en el mismo sentido.
toda vez que el trabajador puede intencionalmente no aceptar esa figura para que se sigan incrementando los salarios, entonces cortaría hasta el momento en que se le hizo la solicitud formal de que se reincorpora a la labor, pero en caso de ser el patrón, pues bueno, el patrón tendría que en todo caso soportar esa negligencia, el no estar acudiendo a que se acuerde su ofrecimiento de trabajo. Em, ya habíamos comentado que si el ofrecimiento de trabajo es aceptado por el trabajador, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Sí, me gustaría, si me lo permites, Sí, pues que lo comentábamos, hacer una pregunta para posteriormente, ok. si lo contesta el auditorio. Me gustaría, de una manera intermedia, indicar, y le ofrezco una disculpa por la interrupción, sin embargo es importante, bajo esa tesitura, preguntarle al auditorio, ¿consideran que el patrón todavía puede ofrecer el trabajo para revertir la carga de la prueba? Eso lo analizaremos más adelante, si el auditorio gusta contestarlo, adelante, y si no, pues lo contestamos nosotros desde nuestra perspectiva. Mil disculpas, que continúe. Sí, esperemos que con este acercamiento que tenemos y estas intervenciones se pueda al final dar solución a esta interrogante. Decíamos que la consecuencia jurídica del ofrecimiento de trabajo es que si es aceptada por el trabajador que ejercita la acción de indemnización, dice la jurisprudencia que intrínsecamente lo que se hizo ahí es que se cambia la acción. Ya no es la acción de indemnización la que se persigue, sino es la de reinstalación, la cual estaría colmada con la aceptación del trabajo de este trabajador. Seguiría únicamente el juicio, como bien lo comentábamos, solamente porque lo que hace la prima de antigüedad, si es que no se reinstala, porque al reinstalarse, pues la prima de antigüedad se continúa computando y la lite se decide únicamente para el tema de saber si son procedentes o no los salas caídos. Con las acortaciones o con el tema de si es culpa del trabajador, patrono de la empresa, propiamente de la junta, perdón. En este caso, el ofrecimiento de trabajo también tiene el objeto de ver cuál es el interés propiamente del trabajador. ¿Por qué? Porque si el trabajador ejercita la acción de reinstalación, el patrón le ofrece la reinstalación y al final el trabajador, por estrategia de sus abogados o también a lo mejor por desconocimiento, rechaza esa oferta de trabajo, entonces dice la jurisprudencia que lo que en realidad persigue es obtener un laudo condenatorio, un laudo absolutorio, perdón. Entonces, en este sentido, no tendría ningún sentido que existiera un laudo condenando al patrón a la reinstalación, puesto que el propio trabajador ya la rechazó. Entonces, hay que estar muy atenientes y yo creo que esto también va a abundar mucho y abonar mucho al tema de la pregunta que hiciste al inicio, sobre todo por temas de cargas procesales. Finalmente, para que esta oferta de trabajo pueda nulificar la acción de reinstalación, es importante que el trabajador sea notificado de ese ofrecimiento de trabajo. Por eso en las juntas se estila mucho que la parte patronal le pide a la junta que en el término de 3 días la notifique para efecto de saber si es la intención del trabajador regresar al empleo o no. Pero como ya habíamos comentado, lo puede hacer 2 o 3 veces. Incluso el trabajador puede retractarse. A pesar de que ya en alguna instancia haya dicho que no es su intención continuar con el empleo, puede volver a hacerlo en cualquier etapa. Es decir, que este ofrecimiento de trabajo debería estar siempre latente para el trabajador y que lo puede aceptar en cualquier etapa del procedimiento. ¿Por qué? Porque si no lo hace y después al final el patrón quita o de la mesa esa oferta de trabajo, entonces puede calificarse de mala fe, justo por la conducta procesal que guarda el patrón en este sentido. Eh, de misma forma, comentar que en este caso el trabajador puede negarla en cualquier momento y se puede retractar de la voluntad de poder ser aceptado este ofrecimiento de trabajo. No sé si aquí tuvieras algún comentario. Sí. Me gustaría que le aclararas a nuestro Sí. estimado auditorio que entonces el único que puede, digamos, abstenerse o primero aceptarla y luego rechazarla es el trabajador, es un derecho ineludible. Ah, ok, sí, en este sentido, solamente el trabajador es el único, porque estamos a merced del trabajador. Solamente él puede aceptar o retractarse incluso de la aceptación. Si el patrón lo hace, hay una tesis que si me permites, digo, ya llevo varias tesis que no he dado, pero si me permites lo haré. Adelante. Hay una tesis de jurisprudencia que establece que cuando el patrón obliga al trabajador a decirle que en el término de 3 días diga si él acepta o no, pues esa forma en cómo la propone el patrón puede tomarse como una especie de amenaza. Es decir,
Yo no le puedo condicionar al trabajador a que en término a fuerza de 3 días me esté diciendo si acepta o no el empleo, porque no hay ningún dispositivo legal que así lo establezca. Digo, por regla general, se ha tomado en las juntas que te doy un término de 3 días, pero no hay un fundamento legal. Recordemos que el ofrecimiento de trabajo nace por el tema de jurisprudencial, entonces no hay como una formalidad para que sea necesariamente en los 3 días. Sin embargo, si el patrón obliga en este sentido de requiérele o precísale o si no, dale vista, este tipo de conductas y este tipo de afirmaciones en la contestación y ya propiamente en el procedimiento, pues lejos de ayudar al patrón, yo considero que lo entorpece un tanto porque se está demostrando cuál es la verdadera intención. ¿Cuál será la intención? Pues revertir la carga de la prueba. Y con esta reversión, pues obligar al trabajador a que acredite la existencia del despido y si estamos sabedores de que no hay tantas pruebas en el procedimiento, seguramente el laudo va a ser el absoluto. Entonces, en ese sentido, el trabajador es el único que puede rechazar la oferta de trabajo. Gracias, Héctor. En este sentido, me gustaría recordar que, bueno, que la cuestión de la instalación es precisamente, ¿no? Es una forma, o lo que anteriormente se llamaba como un cumplimiento del trabajo, que también lo que busca la instalación es darle garantía o que se respete el principio de estabilidad en el trabajo, por eso es que muchas veces se privilegia, pero también hay presupuestos para la reversión de la carga de la prueba, tampoco es como dices que ni que me presiones, ni que me des 3 días, generalmente se ocupa esto porque dice que la Ley Federal de Trabajo establece que cuando no haya un término, pues se tendrá el de 3 días. Supongo que por ahí va el Sí, sí, asunto, sí. ¿verdad? Quizá me equivoque, pero sin embargo sí me gustaría que con tu agudeza jurídica nos indicaras que también cuáles son los presupuestos sugeribles y sobre todo que los sumamos como base en la jurisprudencia, que es obligatoria y vinculante. Entonces, me gustaría continuaras con los presupuestos para esta reversión de la Ok. carga de la prueba. Sí, Rubén. Esta forma de presupuestos se toma en cuenta con base en la jurisprudencia, alguna jurisprudencia, también de conformidad al libro del maestro Sosortis, Alejandro Sosortis, en su libro El despido y su reversión de la carga de la prueba. El maestro nos habla de varios supuestos que deben ocurrir para que se dé la figura de la reversión de la carga de la prueba. Si falta alguno de estos elementos, pues probablemente no se revierte la carga y todavía pesaría sobre el patrón demostrar la inexistencia del despido. Uno de esos presupuestos para que se actualice la revisión de la carga de la prueba es primero que exista un trabajador y que ese trabajador además opte por alguna de las dos acciones que contempla el artículo 48, ya sea la indemnización o la reinstalación. En este sentido, habíamos hecho una aportación de que no podía hacerse en las acciones que me comentas que propiamente estás promoviendo, como la rescisión de contratos, sino necesariamente tiene que ser en la acción de indemnización o la de reinstalación. Otro supuesto, o supuesto B, es que el trabajador no alegue que el despido sea por un acto discriminatorio, ni tampoco porque se encuentre en un periodo de embarazo o ni siquiera por una licencia postnatal. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador alega que existe un tema discriminatorio, pues es inverosímil que nuevamente quiera someterte a la conducta o a los malos tratos que venías sufriendo hasta antes de ser despedido. Entonces, no es tan creíble que, pues bueno, si te trataron en un momento mal, quieras volver a repetir esa conducta. Incluso estaríamos hablando de que está revictimizando el actor. Por eso no figuraría la reversión por este supuesto de discriminación. Discriminación que, bueno, yo creo que estaría bien en un programa posterior hablar de todo el tema que tenga que ver con discriminación, las diferentes fases de discriminación, para analizar cómo este supuesto sería revictimante para un actor, un trabajador. También que la trabajadora no se encuentra embarazada. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí cuando la trabajadora se encuentra embarazada goza de otro tipo de estabilidad, es la estabilidad reforzada, pero también tiene algunas consecuencias propias del embarazo, como cuáles. Como que no tenga que estar prestando obligatoriamente el servicio, sino que goce de una licencia de Maternidad. maternidad, también de la licencia de maternidad. Si el embarazo es de alto riesgo, el patrón está obligado a concederle un mínimo vital para la subsistencia durante este periodo. Ojo, siempre y cuando se acredite que el embarazo es de alto riesgo. Entonces ahí la carga de la prueba es de la trabajadora embarazada demostrar ese alto riesgo, pero recordemos que también los tribunales tienen y las juntas tenían la obligación de recabar pruebas de oficio si es que hay un indicio de que la trabajadora se encuentra en un periodo de gravidez.
Y también en la licencia no pudiera ser que se obligue al trabajador a regresar, perdón, a la trabajadora a regresar, puesto que goza de su periodo o de su licencia. Entonces sería un absurdo obligarla, pues prácticamente sería un tema como de esclavitud. Por eso es que no puede suceder este principio en trabajadores que tengan una licencia. También el patrón, para que pueda operar la reversión, no debe desconocer el vínculo laboral. Puede negar el despido, siempre y cuando la negativa no se haga consistir en lo siguiente. Primero, que existe una rescisión, que esa rescisión fue justificada porque el trabajador incurrió en algunas de las causales previstas por la ley. O dos, que terminó la relación de trabajo por una terminación de un contrato. ¿Por qué? Porque si el contrato de trabajo propiamente ya terminó, pues no podríamos reinstalarla porque ya no subsiste la materia de trabajo. Hay que estar ahí muy atinentes a si en realidad el contrato de trabajo únicamente es por tiempo determinado o existe todavía materia de trabajo. Porque de existirla, entonces el patrón sí está obligado a volver a darle trabajo a esta trabajador. Y si es una trabajadora embarazada, también tendría que brindar el trabajo con las condiciones adecuadas para que la trabajadora en su licencia pueda poder volver a trabajar. Tendría que adecuar las condiciones para que no exista una lesión y tampoco peligre la vida del trabajador, de la trabajadora, ni del menor que pues propiamente estaba naciendo o que nació. También que la rescisión que hizo fue justificada o injustificada, dependiendo del patrón, y que el operario citó el despido antes de esa separación. ¿Por qué? Porque, como comentaba Rubén, nadie está obligado a demostrar un hecho negativo, entonces no podrías revertirla o aventar la carga al patrón de que demuestre una relación laboral con posterioridad a la fecha que el trabajador dice que terminó la relación laboral. Entonces, estaríamos ante un hecho negativo al cual no es materia de prueba. O dos, también que exista una sustitución patronal. Esta sustitución patronal, recordemos que el patrón sustituido y el patrón sustituto son obligados responsables durante 6 meses. Entonces, deberíamos estar atinentes a cuándo se sucede este despido para ver quién es el responsable. Si aquel patrón que anteriormente lleva la relación de trabajo o el nuevo patrón que sustituye al anterior. Entonces, en este sentido, si la relación de trabajo era con un patrón que actualmente eh, sustituye a uno, entonces no podría darse esta figura de la reversión de la cara de la prueba. No sé si aquí tuvieras alguna intervención. Digo, sé que estos temas son tanto más de teoría, que yo creo que al estar ya detenidos un tanto y volver a leer 2 o 3 veces, podríamos llegar más a un entendimiento mejor, o a lo mejor ya con la práctica. Sé que es un tanto tedioso, pero es importante abordarlo. No sé si aquí tuvieras alguna No, aportación. me gustaría Sí, para efectos de siempre tus explicaciones son claras. Sin embargo, ves que manejabas que era al principio que esto solamente se puede hacer cuando hagamos la reinstalación sí, o bien cuando hagamos la figura principal sea la indemnizatoria. Sin sí, embargo, aquí como manejaste algunos términos como recesión, quizá ok, en un programa igual extra, sí. comentarles propiamente qué es la recesión, cómo la podemos hacer valer y quizá precisar esas situaciones que a lo mejor pudieran generar algún tipo de confusión. Digo, pudieran, ¿verdad? Porque a lo mejor el único confundido soy yo y, Somos. ¿no? Y pudiera ser ese sentido. Ahora bien, si me lo permites, me gustaría pasar a un tema o recordarlo, Sí, lo que es la invención del ofrecimiento como tal. Como dijimos, como tal, el ofrecimiento de trabajo no es una figura que esté contemplada en la Ley Federal del Trabajo o en diversa ley, sino es un producto jurisprudencial que ya vimos que bueno, yo lo encontré en la figura más remota, atendiendo a que el programa precisamente es crónicas, hablamos del justo. pasado, futuro, presente, nos ubicamos, sin seguir quizá una orden, pero bueno, aquí afortunadamente no es matemáticas y aquí el orden, ¿no? Sí, No altera perfecto. el producto. Y hablamos precisamente, ¿no? Que aquí ya fue a partir de de la quinta época en la extinta cuarta sala, con el registro 366008, con el rubro despido del trabajador, carga de la prueba en caso de sobrecimiento es cuando por primera vez se empieza a hablar de este término del ofrecimiento del trabajo y desde luego ya evidenciaba esa, esa estrategia procesal de revertir la carga de la prueba. Obviamente, como bien lo dijiste, de cargas de las pruebas de hechos positivos, jamás Claro. negativos. De esto incluso también ya lo hablamos, que se fue dando de los 40 a los 70. Tú incluso ya fuiste dando una excelente continuación, una línea del tiempo en lo cual íbamos viendo.
Y en efecto, ¿no? Como los decíamos, se consolidó con la clásica defensa del patrón que indicaba, yo no lo despedí, es más, aquí está tu puesto, incluso con mejores condiciones, incluso te doy un abrazo, ¿no? Hecho de forma, Claro. obviamente, ¿no? Entonces, obviamente lo que evidenciaba y lo que han evidenciado actualmente los tribunales es esa cuestión que afecta a ese trabajador que se consideran en relaciones asimétricas diferentes y que requieren una protección. Quiero ocupar el de reforzado, bueno, pero que esa no es propiamente la palabra, pero sí una protección de ayudar al desigual, ¿no? Porque no puedes tratar y de manera igual a una persona o un grupo socialmente vulnerable como lo han sido los trabajadores. Y, y ya posteriormente en el transcurso del tiempo se empezó a hablar de que si era de buena fe o que si era de mala fe, y entonces cuando era de mala fe, si se borraba jurídicamente ese ofrecimiento y obligaba al trabajador a probar un hecho negativo que el que despido sí ocurrió, lo cual era pues casi imposible y obviamente es de explorado derecho que no es correcto, ¿no? Intentar que demuestres un hecho negativo. Asimismo, como ya lo hemos indicado, el ofrecimiento de trabajo, pues siempre ha sido, o no sé, un efecto procesal y una táctica procesal. Es decir, si el patrón niega el despido y ofrece el trabajo en las mismas o mejores condiciones, se produce la reversión de la carga de la prueba. Ahora, es el trabajador quien debe de probar que el despido realmente ocurrió. Y entonces viene lo que decimos, la calificación de buena o mala fe, y el juez, en este caso actualmente el juez es el que debe de calificar la oferta, anteriormente las juntas de conciliación. De manera general, no de manera específica, es decir, de manera enunciativa, me puedo atrever a decir que la buena fe se puede decir que, además de todas las condiciones que ha indicado el trabajador en su demanda, también tienes que respetar su salario, su jornada, sus prestaciones legales y sus prestaciones de seguridad social, como es la inscripción al IMSS o al ISSSTE, tratándose de trabajadores al servicio del Estado. Ujú. Y la mala fe se puede decir de manera general, repito, si el patrón no escribió al trabajador en el IMSS y si ofrece un salario menor o si altera la jornada de manera perjudicial. La evolución hacia la buena fe, no sé si en este caso quieras tú comentarlo o continúo. Sí. ¿Sí? Sí, la evolución en tratándose de la mala fe, y creo que podemos ir apuntando mucho a la pregunta que realizas, es que eh, los tribunales, o no sé si recuerdas que cuando se empieza a analizar el tema eh, de los salarios caídos en la nueva ley, se establece que, bueno, el tema es que se ha utilizado mucho esta figura. Entonces, ¿cuál es la evolución? Por eso, en la actual ley ya no revierte cargas probatorias, justo por este tema de que, pues, es una figura que es bastante usada y que al final lo único que derivaba en que, pues, el trabajador propiamente ya no podría acreditar el despido. Eh, en este sentido, es mucho lo que ahora se analiza en tratándose de la bondad y de la conducta procesal del patrón. ¿Por qué? Porque se exige que el patrón tenga inscrito al trabajador en el Seguro Social. Porque si no lo tiene inscrito, pues propiamente es de mala fe. Es decir, no pudiera decirle al trabajador, reincorpórate a las labores, si no estoy cumpliendo con mi obligación del artículo 15 de la Ley Seguro Social, que es dar de alta al trabajador. Entonces, la exigencia es que se dé de alta al trabajador en el Seguro Social, que incluso deriva en las actuales providencias cautelares. No sé si te ha pasado también en los tribunales que, pues actualmente, y a mí me ha pasado cuando represento a empresas, que ya me obligan ahora desde que se admite la demanda a dar de alta al trabajador. Esa es la diferencia que yo veo más abismal en las juntas anteriormente, que pues para que te dijeran que fuera procedente de una providencia cautelar, pues casi no pasaba, y ahora ya lo veo eh, pues propiamente ya con una realidad que ya es tangible para los trabajadores, ya pueden exigir y que se les dé de alta y en consecuencia, desde el primer día de la presentación de la demanda ya contar con seguridad social. Y la reforma, recordemos también que la reforma trajo como consecuencia la limitación de los salarios caídos. Que esto también, a la par de la oferta de trabajo, corta los salarios a un año. Recordemos que el tema de un año es justo porque el legislador previó que el procedimiento laboral tardaron solamente 12 meses y por eso los salarios caídos por estos 12 meses. Igual, los salarios caídos surge la figura de los intereses, que actualmente es que si después de los 12 meses te pasas de los salarios caídos, ahora solamente se sigan computando, pero a razón de el 2% sobre 15 meses. Entonces,
Pues pareciera que nos cortamos a las caídas, pero al final, pues ahí te va algo, ¿no? Para hacer frente a los intereses que al final, pues los procedimientos siguen un tanto letargados, pero yo sí veo que con estas figuras de tanto dar obligatoriamente al seguro social al trabajador como también cortar los salarios caídos, hace que el trabajador sea un tanto más consciente de cuándo puede ya empezar con un convenio y con ello concluir el procedimiento laboral. No sé si aquí tengas, me parece que tienes jurisprudencia en ese sentido. Sí, y en efecto, tienes razón, tampoco es que vayan a hacerlo de la noche a la mañana en los Sí, tribunales, pero sí yo también he visto que la mayoría, obviamente siempre hay sus excepciones, son más garantistas, no son tan rápidos como quisieran, pero mm, tampoco son tan lentos como lo eran las juntas, y hay un poquito más de presión, no sé si social o ya hay un tema de cultura, pero sí están avanzando, como bien lo dijiste, las medidas cautelares incluso ya están prosperando, yo también lo he sí. visto que prosperan de una manera más importante, no en un grado del 100%, ¿verdad? Pero sí están siendo un poco más garantistas y eso permite obviamente también concientizar tanto al trabajador e incluso uno como asesor del patrón indicarle esta cuestión. En efecto, hablaste de la cuestión de los salarios caídos, por lo Mm. cual en este momento, bueno, se movió un poquito, pero bueno, les comento que esta es una tesis de la segunda sala del año, si bien es cierto es del año 2000, pero sigue siendo vinculante. Es el año, es una jurisprudencia de rubro, salarios caídos. En caso de reinstalación, deben pagarse con el salario que corresponde a la cuota diaria prevista en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, más todas las prestaciones que el trabajador venía percibiendo de manera ordinaria de su patrón. A efecto de no leer toda esta jurisprudencia, sin embargo, ahí les dejé la tesis, repito, es 2A-J.37 diagonal 2000. Lo dividí en 4 puntos o lo traté de resumir en 4 puntos. Esta jurisprudencia establece lo siguiente. Si me vas a reinstalar, porque ves, a efecto de que no sea no solamente basta con que me reviertas la cara a la prueba o no, ok, para que se pueda considerarse como de buena fe, bueno, pues me tienes que pagar los salarios caídos hasta el momento de cuando ya me ofreciste el trabajo, obviamente, pero más igual al salario diario, más las prestaciones ordinarias que establece el artículo 82 de la Ley del Trabajo. No incluye prestaciones como determinación, como bien lo indicabas, la prima de antigüedad. Debemos entender a la prima de antigüedad que es un premio por el solo transcurso del tiempo. Pero si ese transcurso del tiempo se ha interrumpido y ahora regreso, pues es inconcluso que me puedas pedir algo como una expectativa de un futuro que aún no se ha dado. También tenemos que ver que en la instalación restaura se puede decir que todos los derechos, salario y antigüedad, es decir, desde el momento en que adujo o aduje en el sentido de trabajador ser despedido, pues si me reinstalas tiene que ser la misma antigüedad sin que esta misma haya sido cortada, a excepción de lo que pueda opinar el auditorio o tú, Héctor. Y también lo reclamado por separado no se suma a los salarios caídos. Es decir, si, por ejemplo, ya me pagaron una parte proporcional del aguinaldo, pues no puedo volverlo a reclamar, ¿no? Lo veo de esa manera. En ese sentido es esta jurisprudencia. Tengo otra porque también, hablando precisamente del caso pasado, que es la tesis 2A, diagonal J 37 igual del 2000, que nos habla sobre la carga probatoria en el juicio laboral. Y bueno, esto es muy importante porque generalmente pues corresponde al patrón acreditar la subsistencia de la relación de trabajo cuando generalmente cuando la demanda, la instalación, el trabajador demanda la instalación o la indemnización, como bien dijiste, del artículo 48 o de manera constitucional por despido, ya que la niega aduciendo abandono u inasistencias posteriores por parte del actor. Generalmente es una estrategia muy usada, no podría decir si buena o mala, porque dependiendo cómo estructures tu teoría del caso. Esta jurisprudencia la podría yo resumir en 4 puntos. En el despido, el patrón tiene la carga de la prueba. Recordemos que hablar de la carga de la prueba es hablar de quién tiene que probar su dicho. Recordemos que en términos de los artículos 784 y 804 nos establece una mayor carga probatoria porque se trata de cuestiones diferentes, es decir, el patrón pues, tiene los medios de producción y el trabajador solamente su fuerza de trabajo. Por eso es que la ley de alguna manera le ayuda, le echa la mano para que el trabajador tenga que demostrar lo menos posible. En ese sentido, es el patrón quien debe de probar que la relación seguía vigente, es decir, estoy aduciendo que no fue como tal un despido y entonces si no fue cuestión de que tú lo abandonaste o dejaste de acudir, entonces esto lo debe de probar sí o sí el patrón.
Además, alegar el abandono o faltas no basta solamente decir que fue por faltas o abandono si no lo prueba el patrón. Y también aplica igual si se pide la reinstalación o la indemnización. No sé si quieras comentar algo previo a que continúe yo con la... Sí, solamente en ese sentido, sí tendría dos observaciones que hacerte en las tesis, solamente para abundar un Sí, tanto más en la jurisprudencia, pero ¿te parece que lo hagamos después del comercial? adelante, claro que sí. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Sí, Rubén, ¿te acuerdas que comentábamos de la tesis? La tesis que haces mención referente a que la carga probatoria incumbe al patrón o pesa sobre el patrón Así para es. demostrar esa subsistencia. Yo solamente quisiera comentar en este sentido que ya hay tesis que establecen que este tema de las faltas no solamente se prueban con la renuncia, sino tienes además la renuncia, tienes un finiquito en el que puedes demostrar que el trabajador continuó la labor, si es que tu defensa es de renuncia. Pero en este caso, en esta tesis que hablas de inasistencias posteriores, la carga le gravita y además pesa sobre la empresa porque tendría que demostrar con documento idóneo que estuvo laborando el trabajador todos esos días que dice que existió con posterioridad la relación laboral. Si estamos hablando de un mes, una semana después, 15 días después, pues tendría que demostrar que todos los días el trabajador llegó y checó su tarjeta o que checó en el biométrico. Por eso es que hay un tema ahí en los tribunales, si una testimonial puede demostrar que el trabajador laboró todos los días, es decir, el testigo estuvo todos los 15 días viendo al trabajador checar su tarjeta y ver a qué hora se salía, o solamente puede apreciar un solo momento. Digo, ya sería cuestión de a lo mejor una siguiente aportación donde tú eres experto en temas penales, ver la psicología del testimonio, ¿no? Ver hasta dónde un testigo es fiel para demostrar de momento a momento 15 días de continuidad de relación laboral. Entonces, ese es el único tema que yo le veo a esta forma de excepción y que la carga es notoriamente sobre el patrón. Igual, todo lo que alegue el patrón tendrá que demostrar, siempre y cuando esa demostración no sea temas de verosimilitud o temas de realidad de la ley. He visto ahorita o actualmente en los tribunales que ya con el principio de verosimilitud, con el principio de realidad, a veces ya no es necesario acreditar la inexistencia del despido, sino que propiamente el trabajador se puede invalidar su propia acción si es que no la ejercita de forma correcta, si no es que la ejercita con temas de verosimilitud. Ese sería el aporte que yo tendría en tratándose de esta jurisprudencia y de cómo puedes demostrar no solamente con tarjetas checadoras, sino con, insistíamos, con testimoniales, Testigos. con la confesión incluso. Pero pues sí me queda un tanto de riesgo o de conciencia de saber si un testigo puede demostrar de momento a momento, que incluso ya lo he hecho valer en algunos amparos, espero que se resuelvan porque se está tardando pues más o menos 2 años en resolver. No sé si ahí tuvieras
alguna aportación. Considero muy valiosa tu aportación, sobre todo ni siquiera tendríamos que, desde mi punto de vista, irnos a la psicología del testimonio, sino Mm, por sentido común, como bien dices, ¿no? ¿Cómo es posible que diario, los 15 días, los 20 o el mes, el testigo haya estado, como se dice, de momento a momento, casi pudiera ser como una Los de estrategia, ¿no? coartada, Como ¿no? Que les dicen. exacto, de coartada Sí. o cazando al trabajador de que viniera o no viniera, ¿no? Entonces, en todo caso, ya podría incluso operar una rescisión por sin causas imputables para el patrón porque bueno, si estás ante la incertidumbre de que va a venir o no va a venir, pues independientemente también del derecho al trabajo, pues él también tiene que tener la certeza de que la operación no se va a parar. Pero sí, más adelante estaría interesante ver, analizar ese sentido, analizarlo desde el punto de vista de la psicología del testimonio, desde el sentido común y jurisprudencias que analicen incluso, obviamente, la naturaleza propia de la prueba testimonial. Ahorita que tocas el tema de, bueno, de la especialidad en materia penal, Sí. precisamente, justamente hay veces cómo puede pesar el no estar actualizado. Estuve presente en una audiencia en la cual la Ministerio Público, obviamente no voy a decir su nombre, indicaba, ¿no? Que cuando estamos estamos en lo que es el control, no es control de la detención, ya estábamos después de la imputación en la vinculación a proceso, indica, y es que la prueba reina en este caso, pues es la documental, por así decirlo, ¿no? Y entonces, obviamente, al contestarle, pues se le dice, bueno, con todo respeto al Ministerio Público, ya estamos en otro sistema, ya no estamos en el sistema tradicional, llámese laboral, familiar, ya no estamos hablando de cuestiones de prueba reina, como anteriormente que era la prueba reina la confesional, ¿no? Que a confesión de parte, relevo de pruebas. Y entonces se quedan con esos estigmas, ¿no? Ahorita la cité porque sí, si bien es cierto es del 2000 o del 2003, sigue siendo vinculante, pero fue muy exacto y muy preciso, incluso quirúrgico, a indicar eso, ¿no? De la cuestión de la renuncia y hacer eso de los testigos, ¿no? Que no tenemos que bastar con el razonamiento del juez, sino con nuestro razonamiento propio. De ahí que incluso cuando venía yo así dirigiéndome al programa, yo decía yo, la IA es muy interesante, pero nunca va a analizar esas cuestiones, no va a tener ese feeling, ¿no? De decir, oye, sí, te da esta información, pero no tiene ese análisis intuitivo que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, para no desviarme un poquito más, pues continúo porque como en el episodio pasado también hablamos de abandono de trabajo y viene precisamente a colación, ya que estamos hablando de que si analizando la jurisprudencia anterior en donde indicamos que el trabajo es la carga del patrón acreditar que su excepción es porque renunció o porque abandonó el trabajo, pues precisar qué es el abandono del trabajo. Bueno, pues como tal, esta jurisprudencia no nos da un concepto, pero nos indica como tal que el abandono no se presume, debe probarse, no basta con decir él lo abandonó, sino probarse, ya sea como bien decías, con la testimonial, que no me parecería la idónea, no la reina, sino no la Ujú. idónea, quizá como dices, con tarjetas checadoras, etc. La carga de la prueba ineludiblemente sigue siendo del patrón una sola inasistencia no acredita abandono. ¿Por qué? Porque se debe privilegiar el principio de estabilidad laboral. En ese sentido, ¿quieres compartir algo, Héctor? Sí, creo que es importante establecer la diferencia entre abandono e inasistencia. El tema del abandono y se debe mucho a la intención del trabajador. Es decir, en el abandono, el trabajador tiene la voluntad o sí, tiene la voluntad de ya no continuar con la labor. Es decir, llega el trabajador, checa su entrada y es su decisión ya no regresar al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Es decir, o lo que comúnmente se dice, pues te dejan botado el trabajo. Entonces el abandono consiste en eso. Llegas, checas y durante tu jornada, en cualquier momento de tu jornada, interrumpes la labor y te sales de la fuente del empleo sin regresar al día siguiente. Mientras que la falta de asistencia es propiamente no llegar ni siquiera a checar. Establecías que el abandono se debe probar, justo porque a lo mejor este trabajador lo que tiene es que pues le surgió algún imprevisto, tiene algún tema y entonces por eso sin avisarte, que eso es obligación del trabajador avisar al patrón cualquier siniestro, cualquier tema que tenga que ver con la relación laboral y no lo hace,
tiene el día siguiente para poder justificarlo, tiene todavía otros 2 días para poder justificarlo. En cambio, cuando ya es voluntad del trabajador ya no continuar con la labor, pues propiamente, ¿cómo lo vas a demostrar? Pues ya, incluso el juez Ordóñez ya ha establecido algunos temas de cuáles son las figuras que deben reunir las, no los avisos, las actas administrativas, perdón, cuáles son los requisitos de las actas administrativas, cuál es el fundamento legal, si se debe o no hacer a través de un contrato individual de trabajo o a través del RIT, Reglamento Interno de Trabajo, que bueno, está más que abordado por el maestro. Sin embargo, es necesario que el patrón acredite ese abandono. No solamente basta su dicho, sino que lo debe demostrar. Ya propiamente en clase o en algunas clases habíamos comentado que, pues, cómo lo va a hacer el trabajo, cómo le va a hacer el patrón, ¿no? ¿Cómo va a demostrar o cómo va a acreditar el patrón esa voluntad de operario? Pues bueno, algunas empresas, y creo que es una recomendación, es que sí tendrían que hacer una investigación. Los de RH sí es necesario que pues bueno, hagan su labor, hagan su chamba y pues por lo menos que marquen, ¿no? A los familiares, oye, pues no vino este trabajador, ¿no? O dejó de Oye, está trabajar, bien, ¿no? está bien, ¿no? Aunque sea de dientes para Justo, afuera, sí, ¿no? no, no, y a lo mejor de documentarlo, mensajes de WhatsApp, un correo electrónico, una llamada, para demostrar que efectivamente se hizo labor de investigación del por qué abandonó este trabajador. Entonces, nada más quisiera hacer esa conducta porque ambos traen una carga probatoria diferente. En la inasistencia, pues basta con los biométricos, las testimoniales, incluso con tarjetas checadoras, siempre y cuando, ojo, la tarjeta checadora no se registre por semana. Porque ya hay jurisprudencia que establece que cuando la tarjeta checadora es por semana no puede tener un valor probatorio porque cualquier trabajador puede registrar esa entrada o también al hacerla de forma semanal no hay una certeza de que no se haga por semana y entonces tendría que hacerse de momento a momento. Creo que me ibas a... Sí, mira, precisamente si me lo permites, esta sí voy a tomarme la osadía de leerla completa, porque es un tema muy importante y aunque si bien es cierto, bueno, es crónicas, esta es una tesis aislada, pero no deja de ser un criterio orientador, que es de 1998, que precisamente hace esa diferencia, teniendo aquí el IUS a la mano, que nos hace la diferencia entre abandono temporal y definitivo del trabajo y faltas de asistencia, ¿no? Entonces nos dice, es erróneo identificar el abandono de empleo con las faltas al trabajo por más de 3 días y que debieran hacer, como bien lo estableces, con esas palabras, su chamba, los de recursos humanos, por lo menos por sentido común y Sí. para no dejarnos todo como abogados, ¿no? Y continúo, pues abandonar significa en términos generales renunciar a un derecho, dejar una ocupación, un intento u otra cosa después haberla empezado. De ahí que por abandono de empleo debe entenderse que el trabajador, iniciada la prestación de servicio, renuncia a su derecho a seguir ocupando su puesto y lo deja definitivamente. El acto de abandono de empleo supone por parte del trabajador una decisión libre de su voluntad, el elemento volutivo de la voluntad que bien mencionas, a la que sigue un estado de separación definitiva de sus labores. Supuesto lo anterior, resulta que cuando se hace valor el abandono de trabajo como excepción contra la acción de pago de indemnización por despido o cese injustificado, hay en esto la afirmación por parte del patrón de que fue el trabajador quien dio por terminado el contrato de trabajo, renunciando a su derecho de continuar prestado el servicio convenido. Por esto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido sustentando en el criterio de la causal de rescisión contenida precisamente en la fracción décima del artículo 47, fundada en la inexistencia del trabajador a sus labores por más de 3 veces. Es radicalmente distinta del abandono o que equivocadamente se refieren con frecuencia a los patrones cuando niegan simplemente haber despedido al trabajador, explicando fue él quien dejó de asistir a sus labores por un determinado número de días, pues con esto no se le hace la imputación de un acto de voluntad tendiente a dar por terminada la relación contractual. En el caso de inasistencia al trabajo por más de 3 veces dentro de 30 días, sin permiso y sin causa justificada, es el patrón quien rescinde el contrato. En cambio, en el caso de abandono, es el trabajador quien lo da por terminado. Así pues, el primero es un caso de rescisión y el otro caso de terminación de contrato. En ese sentido, incluso cuando veía yo el programa anterior y se establecía, ¿no? Que si recomendaban hacer las actas administrativas desde un momento a otro, yo en ese momento aconsejaba que, bueno, irlas haciendo, pero bueno, abonarle lo que bien dices, pues también llamar
De dos formas, una por humanidad, por sentido común, y también, bueno, si no sabes si va a regresar o no va a regresar, pero empezar a hacer tus actas administrativas, porque al fin de cuentas, pues es una inasistencia, pero no configura el abandono de trabajo, pero también estaría bien con esto documentar por correos, por mensajes, ya por redes, no sé, por cualquier situación, intentar la comunicación con el trabajador. Sí, sabes, sobre todo porque también incide en la comunicación que el patrón tenga con el Seguro Social. Es decir, el patrón tiene 5 días para avisar al Seguro Social sobre temas que sean concernientes de la relación laboral que tienen con el trabajador, altas, bajas, modificaciones al salario, pero también la terminación de la relación laboral. Existen 8 motivos, pero ¿cuál de ellos ocuparíamos? Inasistencia, renuncia, ¿cuál se ocupa? Entonces, sí es importante que exista una comunicación en la empresa para saber por qué motivo el patrón tendría que dar de baja al trabajador. También por temas de inasistencia, también el patrón tiene que comunicar al Seguro Social cuando el trabajador no concurra, pero cuando sea un motivo de inasistencia, no así de abandono. Entonces, como veremos, tiene mucho que ver esta comunicación y también trasciende en temas de seguridad social. No sé si para continuar me das oportunidad de analizar cuáles son los requisitos o tienes alguna tesis que tengas que Me participar. parece, si me lo permites, creo Sí, que esos ya los comentaste, pero si son otros, adelante, ¿no? sí, digo, ya los hemos comentado de forma somera. Ok. Sin embargo, a lo mejor con lo que tú tienes, yo podría hacer algunas otras observaciones para el tema de ir profundizando más y apuntando más lo que tú tienes. Creo que sí podemos Adelante, continuar. adelante. No, si Ah, ok, quieres continúo. iniciarla Muy y ya bien. vamos. Ya nos hemos trasladado desde los años 40 a los 50 a los 98 con estas últimas tesis, pero me gustaría indicarle al auditorio cuál es el paradigma actual ahora con la Ujú, reforma del 2017, del 2019 y con todas las demás reformas, pero en específico en cuanto a la reinstalación, el ofrecimiento de trabajo. Sabemos que con la transición de juntas de conciliación, ya sean locales o federales, a juzgados locales o federales en materia laboral, dependientes del Poder Judicial, el enfoque o el cambio de paradigma es otro. Es decir, hay una oralidad y presencia judicial. Ahora como juez califico la oferta de trabajo, pero en una audiencia, no de forma escrita, ¿no? En el acuerdo y como bien decías, te sí, doy vista, ¿no? Tiene que ser en el momento de ser posible detectando de inmediato si el patrón busca realmente la continuidad laboral o es una simulación. Eh, Se ha aclarado que si el trabajador demanda la indemnización y no la reinstalación, el ofrecimiento de trabajo ya no revierte la carga de la prueba, protegiendo la voluntad del trabajador de no volver a un ambiente hostil. Máxime, como lo has dicho, si se está indicando que fue por discriminación, malos justo. tratos, Ujú. etc., ¿no? Entonces, incluso ya con eso podríamos contestar la pregunta. Bueno, no, eso sería más adelante. En ese sentido, pues ya te cedo la palabra para que continúes con tu Sí, exposición. te comentaba que, bueno, hace rato lo que analizamos son los presupuestos, que no Ah, hay perfecto, que te asiste la confundirse con los razón. requisitos. Los requisitos es aquello que debe ser necesario para que la oferta de trabajo y sobre todo la reversión sea procedente. Primero dijimos que el momento procesal oportuno para que se ofrezca el trabajo es justo en la etapa de demanda y excepciones, cuando el patrón contesta la demanda. ¿Por qué? Porque es justamente en su exposición en la contestación de la demanda donde controvierte el hecho del despido. Y entonces, normalmente las contestaciones dicen, no existe el despido y para que veas que tan buena voluntad tengo, pues le ofrezco el trabajo al operario en los mismos o mejores condiciones. Incluso me he percatado que pues hasta le confiesan salarios. Lo que se hacía anteriormente en las juntas era que y decía que un salario era muy alto, 700, 800 pesos, y el patrón lo confesaba para revertir la carga, pero vino una tesis a decir que, pues bueno, eso no es tan creíble. Primeramente el salario es inverosímil y después que el patrón acepte ese salario, cuando existen antecedentes de que a lo mejor dio de alta al trabajador con un salario mínimo, pues no es creíble. Su única intención es revertir la carga laboral. Otro requisito es que al momento de que se haga la propuesta, la fuente de trabajo aún esté activa, que no se extinga y que tampoco esté suspendida por una huelga. Es decir, aquí se pierden la mayoría de asuntos, toda vez que el patrón ocasionalmente ofrece el trabajo y a veces ya ni siquiera existe la fuente de empleo. Entonces, no sería posible reinstalar al trabajador cuando ya no existe materialmente la fuente de trabajo.
Es importante, como otro requisito, que el trabajador sea notificado de esta bondad en el empleo, de esta propuesta para que vuelva a laborar, porque si no lo hace, entonces no puede correr en su perjuicio ningún apercibimiento por no estar conocedor de cuáles son las condiciones en que se le ofrece el trabajo. Que no esté probado plenamente el despido, es decir, que si yo o existe mayor prueba para que exista o que se acredite el despido, pues ya no tendría ninguna intención la revisión de la carga de la prueba, puesto que estaría superado porque existe alguna otra prueba. ¿Cómo sería? Una confesión. Si al final en la confesión el patrón ya la realiza frente a la junta, pues ya no tendría intención esa revisión de la carga, pues ya existe la confesión expresa. Igual que no existan pruebas que impidan que mediante el ofrecimiento de trabajo se tome más creíble la versión del actor y por consecuencia obstaculicen o generen la presunción de que en realidad nunca existe un despido. Es decir, deben existir pruebas en el procedimiento que acrediten que sí existe el despido, porque de no ser así, entonces no tendría ningún sentido esta reversión de la prueba. Finalmente, para ir acortando un tanto más el tema y poder dar contestación a la pregunta que nos hacías, para que sea calificada la buena fe y con ello revierta la carga de la prueba, es necesario que la propuesta sea en los mismos o mejores condiciones, siempre y cuando no sean contrarios a la ley ni a lo pactado. Es decir, no por ello comprometerme a darle un salario inverosímil por ser un verosímil y por los temas que vienen consecutivamente en seguridad social y tampoco que la conducta del patrón anterior y posterior al ofrecimiento de trabajo revelen mala fe, como es el caso de la baja en el Seguro Social. No te puedo ofrecer el trabajo cuando estás dado de baja o no te puedo dar de baja en el Seguro Social en días anteriores o posteriores al ofrecimiento de trabajo, porque con eso se acreditaría justamente que lo único que trato de hacer es revertirte la carga de la prueba. Y finalmente, que la oferta de trabajo sea aceptada por el trabajador, porque si al final me la rechaza y dice que no quiere reinstalarse, pues tiene a lo mejor algún elemento para no aceptar esa oferta, como puede ser la mala fe, que le modifiques en su perjuicio las condiciones laborales. No sé aquí si tuvieras algún aporte, mi estimado Rubén. Sí, Precisamente ahorita que tocas el tema de la buena o mala fe, o que lo sí, estamos tocando, una de las interrogantes más incisivas o punzantes en la actualidad es si con la reforma constitucional del 17 o del 2019 que han transformado sobre todo el trasfondo o el ADN del derecho procesal mexicano es ¿el juez aún sigue obligado a calificar la oferta de trabajo? Esa sería una buena pregunta. Sin embargo, me anticipo y con base al párrafo segundo del artículo 685 que refiere el principio de realidad que debe de imperar sobre la forma, la respuesta es un matizado no, a reserva de tus excelentes comentarios, ya que bajo el nuevo sistema de justicia, la obligación del juez de calificar la oferta, si es de buena fe, no es como tal una obligación, bueno, calificar si es de buena o mala fe, para revertir la carga de la prueba, ya que ha perdido lo que se ha considerado un automatismo, ¿no? Y entonces, pues se privilegia, insisto, en el artículo 685, párrafo segundo, que se privilegia la realidad sobre la forma. Cuestión que sucede mucho, me ha sucedido a mí, sobre todo como docente, que te hacen firmar tu contrato de prestación de servicios profesionales, cuando en realidad están enmascarando una relación de trabajo. Porque, un bueno, contrato un mercantil. contrato mercantil, ¿no? Y pero bueno, yo considero que sí se dan los elementos, pero bueno, ya también sería quizá de otro episodio. También me gustaría, bueno, ya que toqué el artículo 685, hablar que lo que estoy diciendo pues tiene su fundamento, como pueden ver, independientemente de los principios que marca de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, pues en el párrafo segundo, como lo podemos ver en la pantalla, los tribunales deben de garantizar el cumplimiento de los principios condicionados citados y el juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan y elementos de análisis, como bien decías, ¿no? De que si es de momento a momento, si está inscrito, cuestiones de esa índole. También me gustaría, nada más indicar el rubro si tú quieres, explicarlo, que Sí, también hay una jurisprudencia que ya es la más reciente, que es como el tope, ¿no? De decir, oye, se te acabó la fiesta, ¿no? Que se acabó la fiesta. Mira, ya no puedes como tal, solamente aplicar el ofrecimiento de trabajo, porque como tal ya no es tan relevante como anteriormente. Luego entonces, pues
pues cito la tesis de la segunda sala de la J33-2021 y si lo quieren buscar por registro 2023-931, que nos habla ya más actual, nos establece de rubro. Calificación del ofrecimiento de trabajo resulta irrelevante cuando la acción intentada sea la de indemnización constitucional y la parte trabajadora rechace la oferta de trabajo. Es decir, nada más voy a indicar uno, el punto clave es la voluntad del trabajador. Si yo desde un inicio te estoy pidiendo la indemnización y tú me ofreces la reinstalación, pues debe de privilegiarse mi voluntad, porque desde un inicio te digo, ya no quiero regresar, quiero que me indemnices, sobre todo por si hay un ambiente hostil o insostenible, sin que ello perjudique su derecho a percibir una reindemnización. Caso contrario, cuando estoy pidiendo la reinstalación y te la ofrezco, pues diría, oye, estás pidiendo la reinstalación y te la estoy ofreciendo. ¿Qué más esperas, no? Lo que bien decías, lo que quiero en las juntas, pues es un laudo condenatorio o bien una sentencia condenatoria ya con los tribunales. Me gustaría que continuaras si quieres Sí, justo esta tesis viene por relación a que, pues bueno, esta tesis trata de ya quitar esa figura que propiamente el legislador se encargó de hacerlo en la modificación de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, se obligaba al trabajador a aceptar necesariamente la reinstalación. Es decir, por estrategia, cuando te la ofrecían, te decías, pues tengo que aceptarla. ¿Por qué? Porque si no voy a invalidar mi acción. Entonces, el material necesario aquí es la voluntad. Hay que analizar cuál es la verdadera intención del trabajador. No tenemos que intrínsecamente modificarle la acción, como bien lo hacía bueno, como lo hacía el tribunal y la jurisprudencia que decía, pues intrínsecamente modificaste la acción. No, porque desde un inicio yo te dije quiero la indemnización, ¿por qué me obligas a aceptar algo que no te pedí? Entonces, me parece que esta tesis es muy atinente. Esta tesis, la verdad es que resuelve los conflictos que tenemos dilatorios, porque es de explorado derecho que se ofrecía al trabajador la vuelta al empleo y te callabas, ¿no? ¿Para qué? Porque con eso tenías tú como empresa o también como trabajador la segunda opción de poder iniciar otro procedimiento. Decíamos, pues bueno, inicio una segunda demanda, una tercera demanda, cuarta demanda. Y los juicios, pues al final resultaban en 4 o 5 expedientes, terminaban acumulándose y a veces hasta ni se cobraba, ¿no? Tengo algunos expedientes donde ya hay una tercera o cuarta reinstalación, incluso terminó la reinstalación solamente con los tribunales nuevos, donde ya no se ofrece, bueno, donde ya no incide la calificativa de oferta de trabajo. Sin embargo, sí me gustaría comentarte que hay un procedimiento que tengo en el tribunal, no voy a decir el tribunal, donde no me han dictado sentencia porque dicen que guarda relación el primer expediente donde se ofreció la labor. Entonces, si se ocupara esta tesis de jurisprudencia, yo creo que no podría existir fundamento para que no se emita todavía la sentencia. No sé si hasta aquí tuvieras o quisieras contestar la pregunta que lanzamos al principio. Antes de eso, Sí, si me lo permites, sí, dando una claro. opinión de este Sí. expediente, yo creo que sería importante utilizarla, sin embargo, podría argumentar, pero bueno, mejor le damos la respuesta al tribunal, la irretroactividad incluso de la No, jurisprudencia, que sí, ya no claro. solamente es de Sí, la ley, ¿verdad? sí, sí, Pero sí, bueno, sí. también quizá opinando, solamente si esa es una opinión, podríamos indicar los principios de progresividad de los derechos humanos, ¿no? En materia de amparo. Eso sería solamente mi intervención. Y viendo el tiempo y que no me avanza la diapositiva, pero yo podría indicar que se puede decir que le podemos decir adiós a esta estrategia dilatoria, Ujú. porque históricamente ya los patrones lo utilizaban solamente pues para revertir la carga del trabajo. Yo podría decir que ya es un adiós a esta estrategia. Que ya hay una diferencia de acciones, como ya dijimos, si lo que estoy pidiendo claramente es indemnización y me dicen reinstalación, como vienen ocupando tus mismas palabras, intrínsecamente pues no tienes que obligarme, e Sí, incluso aplicando el principio jurídico de que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? No es que sea imposible que yo regrese, pero sí es imposible que regrese yo por cuestiones de salud mental y a la norma 035 que atiende a cuestiones sociales y psicosociales, ¿no? ujú. Entonces, hay mucho que argumentar. ¿Me permites ya de forma rápida hablar que la reinstalación también tiene ya efectos en repercusiones de manera económica en materia de seguridad social, Sí. como cuáles? Si se restablece la relación laboral como si nunca se hubiera interrumpido para términos de la prima de antigüedad, produce efectos retroactivos en salarios y derechos. El IMSS se tiene que cubrir ante el IMSS cuotas omitidas del periodo de separación, porque bueno, tienes la estrategia de que me paran los salarios, pero bueno, ok, dices que regreso, pues
cúbrele, ¿no? En términos de la Ley de Seguridad Social, esas cuestiones. Incluye las actualizaciones, recargos y diferencias del salario, impacto directo, obviamente, en el costo laboral. Obviamente no se tienen que desconocer esas semanas cotizadas para efectos posteriormente de buscar algún tipo de pensión. Retroactivamente, debes de incrementar las obligaciones del patrón, es decir, lo que, bueno, se me olvidó el término, o incluso un tipo de multa o capitales constitutivos, ¿no? Beneficio económico indirecto para el trabajador. También nos olvidamos muchas veces del Infonavit. Oye, ok, me estás regresando, pero ¿o qué crees? La seguridad social no solamente es servicio médico, es pago retroactivo de las aportaciones obrero-patronales al Infonavit, regularizaciones en las aportaciones de mi Afore, posibles adeudos acumulados con el patrón, y los riesgos y las multas, pues podrían ser por la omisión de cuotas, créditos fiscales fincados por el IMSS o el Infonavit y un incremento del pasivo laboral. Y bueno, ya por último, me gustaría dar algunas conclusiones. ¿Me ayudas con las Sí, claro. primeras? Sí, como conclusión de esta ponencia que hemos tenido es que el ofrecimiento de trabajo es una creación jurisprudencial, no es constitucional y también está diseñada para incidir en la carga de la prueba, como también es que históricamente permitió al patrón revertir la carga probatoria, obligando al trabajador a acreditar el despido. Su eficacia siempre dependió de que el ofrecimiento fuera calificado de buena o mala fe. La buena fe exige una reintegración real, mismo puesto, salario, seguridad social. La falta de inscripción al IMSS presume mala fe y neutraliza los efectos procesales del ofrecimiento. También es que con la reforma del 2019 y el ofrecimiento perdió automatismo y quedó sujeto al principio de realidad sobre la forma. Si el trabajador demanda indemnización constitucional, el ofrecimiento ya no revierte la carga de la prueba. Sí, Asimismo, asimismo, la reinstalación restablece relación laboral de manera retroactiva, incluyendo cuotas y semanas cotizadas. También es importante establecer que en seguridad social la reinstalación genera pasivos significativos para el patrón ante el IMSS, Infonavit y Afore. Actualmente el ofrecimiento de trabajo de ser una figura dilatoria y ahora se evalúa con un acto sustantivo de tutela laboral. en ese sentido me gustaría preguntar si hay algún tipo de pregunta o comentario Sí. al auditorio para poder ya dar, y si no, pues dar por finalizado este capítulo número 5 y también indicarles que si es su deseo, posteriormente algún tema que hablamos en específico, que nos los puedan saber a través de los comentarios o en el número de la academia. Y pues agradecerle su preferencia, ya que, bueno, vimos que este programa ha sido de su agrado, y lo cual nos llena de mucha alegría y nos compromete más a seguirnos actualizando, preparándonos y ayudar, poner un granito a tanto los patrones como a los trabajadores en su actuar, y sobre todo, pues hacer unas prácticas más leales, ¿no? Y en ese sentido, no sé si quieres comentar algo más. Sí, agradecer el espacio nuevamente y también a todos aquellos que se han comunicado, justo porque con esto nos indican que, bueno, no se están durmiendo, que por lo menos sí escuchan lo que decimos. Obviamente, este programa es perfectible. Obviamente, lo hacemos con toda la intención de poder aportar algo que desde luego, pues bueno, los criterios se están modificando, incluso entre propios tribunales a veces no se ponen de acuerdo, pero la verdad es que nuestra intención es aportar un tanto de lo que nos pasa en los tribunales. De igual forma, si tuvieran algún comentario que hacernos, son bienvenidos. La verdad es que también si quieren algún tema que podamos tocar y que desde luego tenga que ver con la seguridad social y derecho al trabajo, pues también es bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Llegamos al final de este episodio de Crónicas de Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.